Bueno, bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a empezar ya con nuestro tema en forma de teoría de números. Entonces hoy vamos a hablar de el algoritmo de Euclides. Listo, entonces lo que vamos a hacer aquí son básicamente cuentas que están relacionadas con la noción de división y vamos a observar que aplicando algo llamado el algoritmo de Euclides, que ustedes conocen seguramente muy bien, pueden obtener, por ejemplo, un algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos enteras. Y eso después lo vamos a utilizar para poder construir la noción de congruencias y empezar a operar con la noción de congruencias. Entonces, hablemos primero del teorema. Un segundo aquí. Hablemos esto está raro, del teorema de la división. Listo, entonces empezamos definiendo algunas cosas. En esta sección nos va a interesar trabajar con los números enteros. Entonces los números enteros, pues todo el mundo los conoce, ¿no? Son el 0, el 1, el 2, pero también tenemos los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc. ¿Listo? Entonces ya sabemos que todos estos son los enteros y dentro de los enteros tenemos los enteros que son positivos, que serían todos estos de acá. Esos enteros positivos también los llamamos los números naturales. ¿Listo? Entonces los números naturales van a ser los bloques de construcción de todos los números enteros. Después vamos a ver eso. Entonces, puede ser interesante representar los enteros en una línea recta, ¿cierto? Entonces, nosotros nos enseñan muy pequeñitos que los números enteros los podemos poner en una línea recta y pues vamos a introducir de nuevo esta línea recta, que es la línea numérica, ¿cierto? La línea numérica. Entonces, no es más que una línea donde podemos ubicar los números. Entonces, pues, por ejemplo, acá el 0, el 1, el 2, el 3. También podemos ubicar el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y eso nos va a ayudar a hacer cuentas y a entender qué está pasando detrás de esas cuentas. ¿Listo? Entonces, esto es muy básico, pero pues lo vamos a introducir. ¿Listo? Entonces vamos a decir que, un segundito acá, vamos a introducir una pequeña definición de lo que ustedes ya conocen, pero pues vale la pena que lo pongamos en el papel. Entonces, un entero am, vamos al otro colorcito, am, se dice divisible por un entero positivo. ¿Listo? Un entero positivo n si existe un tercer entero por ejemplo k, tal que, y nosotros sabemos que la noción de divisibilidad está relacionada con que el entero a se puede escribir como n veces o k veces mejor ese número n. Esto es entero positivo n. Entonces, si yo puedo escribir a como k veces n, es decir, a apilando k veces n, entonces yo digo que a es divisible por n. ¿Listo? Si se tiene esto de acá, yo digo que a es divisible por n. ¿Qué quiere decir que un número a sea divisible por un número n? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, que si yo tengo este numerito, vamos a representarlo. Este numerito de acá. Este numerito es a. Y yo lo divido en este numerito n. ¿Listo? Lo que quiere decir que sea divisible es que
yo voy a poder poner este número n k veces o k veces. Ay, un segundo aquí. De hecho, lo mejor. Un segundo. Listo. ¿Dónde está? Acá. Listo, entonces lo que quiere decir es que cabe k veces sin que sobre nada, y eso es importante que no sobre nada. Ahí el huequito es que me quedó, está raro, pero sin que sobre nada para rellenar A. ¿Listo? Entonces, no es nada raro, es la noción de visibilidad usual que nosotros conocemos. Déjenme cuadrar esto más bonito porque si no, no se va a hacer, no va a salir el dibujito y queda raro. Entonces, vamos a ponerlo más bien así de mano. Entonces, este sería el número n. De nuevo, simplemente, ¿qué significa que sea divisible? Eso es simplemente el hecho de que yo pueda meter n k veces en A. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya miramos, copiar, pegar. Cabría 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Listo? Entonces, esto es muy básico, pero pues simplemente estamos recordando, ¿no? Este K sería el número de veces que cabe en A. Si podemos construir A apilando K veces N sin que sobre nada, entonces decimos que A se puede dividir por N. Se puede partir en K pedazos, en K pedacitos, cada uno de N unidades. ¿Listo? Esa es la noción de divisibilidad. También decimos que A, si se tiene esto, entonces también decimos que A es un múltiplo de N. ¿Listo? O también podemos decir que N es un factor divisor, factor o divisor de A. Entonces, son nombres que le ponemos al hecho de que nosotros podamos construir un número en términos de otros. Un factor o divisor de A. ¿Listo? Entonces, claro, A es múltiplo de N porque se puede construir multiplicando K veces N. Y N divide a A porque lo puedo partir sin que sobre nada. ¿Listo? Entonces, esto es muy sencillo, pero por ejemplo, si N es igual a 12 y A es igual a 84, entonces uno se puede preguntar, ¿será que 84 es múltiplo de 12? 84 es un múltiplo de 12. Nótese que estas preguntas en este punto podrían parecer triviales porque ya nosotros las conocemos, pero pues estamos repasando cosas que ya sabemos y vamos a ver que hay algunas cosas que empiezan a ser un poco diferentes. ¿Listo? Entonces yo sé que 84 es múltiplo de 12. Si 84 se puede escribir como un número k multiplicado por 12, o dicho de otra forma, apilando k veces 12. Efectivamente, si escojo un número 7 como k, si k es igual a 7, entonces 7 por 12 me daría 84, y eso quiere decir que efectivamente la respuesta a esto es sí. 84 es múltiplo de 12, o dicho de otra manera, 12 es un divisor de 84. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de nuevo yo puedo construir un número 84 apilando 7 unidades cada una de 12 numeritos. Algunas veces el hecho de que n divida a se puede escribir de esta manera. Esto cuando lo veamos quiere decir que n divide a, o lo mismo que a es un múltiplo de n, pero pues por ahora esta notación no la vamos a usar. Más adelante la vamos a volver a encontrar, pero
por ahora no la vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, dado un A en los enteros arbitrario y un N en los naturales, ¿será que A siempre es divisible por N? Entonces, A es divisible por N en todos los casos. Esa pregunta es divisible por N. Segundo aquí. Es divisible por N. La respuesta a esa pregunta claramente es no. Porque, por ejemplo, si yo tengo el número 38, entonces el número 38 como A y el N igual a 5, nosotros intuitivamente vemos que efectivamente no podemos construir 38 apilando 5. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a apilar 5, recuerden que 38 es un número positivo, entonces yo puedo, por ejemplo, coger la primera unidad de 5, una unidad de 5, 2, 3, 4, segunda acá, 1, 2, 4, 5. ¿Listo? Entonces cada uno de esos va a ser en este caso mi n. ¿Listo? Entonces yo sé que yo tengo 5 acá. Cuando lo multiplique o lo apile 2 veces voy a tener un 10. Cuando lo apile 3 veces voy a tener un 15. Cuando lo apile 4 veces voy a tener un 20, que son todos los múltiplos. Cuando lo apile 5 veces voy a tener un 25. Cuando la pile 6 veces voy a tener un 30. Cuando la pile 7 veces voy a tener un 35, ¿cierto? Aquí hay 35. ¿Y qué pase cuando la pile hasta aquí hay? Escribámoslo. Entre este y este hay 35 unidades, ¿cierto? Pero cuando la pile de nuevo, cuando construya una pilita, cuando considere la siguiente unidad, ya voy a saltar a 40. ¿Listo? Entonces, de aquí, de 35, voy a saltar a 40, porque digamos que apilando unidades de 5, yo voy saltando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Sin embargo, para que sea divisible, yo quiero apilar sin que me sobre nada estas unidades de 5 y obtener el 38. Sin embargo, el 38 estaría como por acá. Segundo, ahí está cargando. Un 38 estaría como por acá. Entonces, efectivamente, no se puede. Pero la pregunta es, ¿será que podemos, apilando unidades de 5, por lo menos intentar aproximar a 38? Entonces, lo que nos damos cuenta acá es que, en este caso, el 38 está entre dos números que se pueden construir apilando unidades de 5. En particular, por debajo yo puedo considerar 7 veces el 5 y obtener el 35, y por arriba yo puedo considerar 8 veces el 5 y obtener el 40. Entonces, en este caso, 38 estaría entre 40 y entre 35, pero yo sé que esto es 7 veces el 5 y yo sé que esto es 8 veces el 5. Esta desigualdad me dice que efectivamente, como estos son estrictamente menores, yo no voy a poder construir el 38 en términos de múltiplos de 5, pero también me dice que de pronto sí lo voy a poder aproximar. ¿Listo? Pero vamos a hacer algo un poquito distinto. Supongamos que tenemos esta desigualdad acá, que de hecho la tenemos. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta desigualdad es equivalente a esta desigualdad de acá. Yo divido todo entre 5, ¿cierto? Y ahora me quedan si divido todo esto entre 5, esta desigualdad de arriba sería equivalente a esta de acá. ¿Listo? Entonces, ahí no he cambiado nada. Tengo estas dos desigualdades que son iguales. Y lo que estoy haciendo de alguna manera es atrapar este número que es 38 quintos, que de hecho es A sobre N entre estos dos enteros, entre el entero 7 y el entero 8. Entonces, lo que podemos decir acá es que hemos
atrapado a 38 quintos entre dos enteros consecutivos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿estos enteros quiénes son? Pues estos enteros son múltiplos de 5, 7 y 8 que de alguna manera me permiten explicar parte del número 38, pero no todo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el entero que queda a la izquierda de este 38 quintos es el cociente. Entonces vamos a decir que el entero 7, el entero número 7 que está a la, y aquí vamos a otro color para que nos acordemos, izquierda del 38 quintos, que está a la izquierda en la desigualdad, lo vamos a considerar como, lo vamos a llamar el cociente. ¿Listo? Entonces ese numerito 7 que está a la izquierda va a ser siempre el cociente. ¿El cociente de qué? De dividir 38 entre 5. ¿Listo? Entonces esto es muy, muy procedimental, ¿no? Entonces eh, recordemos lo que hemos hecho hasta ahora. Armamos este número y buscamos dos enteros que de alguna manera atrapen ese número y el de la izquierda lo voy a llamar el cociente. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer con ese cociente? Con ese cociente puedo explicar parcialmente el 38. Mi meta es explicar el 38, pero al construir los enteros que de alguna manera atrapan a este numerito de acá, yo ya sé que el entero que está a la izquierda me ayuda a aproximar o a construir parcialmente o explicar parcialmente el 38. Entonces quiero llegar al 38, pero lo que tengo es un 7. 7 veces el 5, ¿cierto? 7 veces el 5 es 35. ¿Listo? Entonces lo vemos acá. Si yo acumulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 5 voy a tener 35, pero para explicar el 38 necesito considerar un adicional, ¿cierto? Un resto, un residuo, algo que me hace falta para construir el 38, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que me hace falta para poder construir el 38 cuando considero bloques de 5, lo voy a llamar el resto. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuántos me hacen falta? Miremos aquí en el grafiquito. Me hacen falta 3, ¿cierto? 3 numeritos, ¿cierto? Entonces, el número 3 es conocido como el residuo. ¿Por qué residuo? Porque es lo que me hace falta para completar el número de dividir 38 entre 5. ¿Listo? Entonces, de tal suerte que considerando el residuo, ahora sí puedo escribir el 38 en bloques de 5. Puedo decir 38 se escribe como 7 bloques de 5, tal como lo vemos acá en el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques de 5 con un residuo adicional de 3. Es importante anotar en este punto que por la forma en la que nosotros escogimos eh, este cociente de acá, el residuo siempre va a ser, en este caso, al considerar una positivo y un n positivo, el residuo siempre va a ser positivo. De hecho, yo puedo decir algo más sobre el residuo, ¿no? Porque el residuo puede ser positivo o puede ser 0, ¿cierto? Si es 0 es porque el número es divisible. A es divisible por n. Pero no puede ser mayor que n, porque si fuera mayor que n, podríamos armar otro bloquecito adicional y ese bloquecito adicional podría explicar el número. ¿Listo? Entonces, el residuo
siempre va a ser estrictamente menor que n. De nuevo, ¿por qué no igual? Porque si no deberíamos considerar un elemento adicional en el cociente y puede ser cero, ¿cierto? Entonces, esta propiedad es importante. Entonces, para nosotros nosotros siempre vamos a tener residuos que son positivos. ¿Listo? Uno obtiene el cociente del resto. Digamos que este es un procedimiento. Armo esto de acá, armo este cociente de acá, lo encierro por dos enteros consecutivos, miro cuál es el entero que me queda a la izquierda, eso lo llamo cociente, y miro cuánto me hace falta para llegar al número, eso lo llamo residuo, y siguiendo este procedimiento, yo siempre voy a poder dividir un entero a por otro entero n, al menos enteros positivos. Listo, ese procedimiento, si uno se puede pensar, siempre va a funcionar. ¿Listo? Claramente, si el residuo, esperémoslo, es 0, es porque no sobra nada. Y si no sobra nada, es porque el número A es divisible por n. O que n divide A o A es múltiplo de n. Cualquiera de las tres cosas, no sé. ¿Listo? Este razonamiento es interesante y opera sobre los números positivos, pero supongamos que A es negativo. Entonces, por ejemplo, supongamos que A es igual a menos 38 y n de nuevo va a ser un entero positivo. Escojamos el mismo entero, 5. Siguiendo el mismo razonamiento, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, recuerden que lo primero que construíamos era A sobre n. Entonces A sobre n sería menos 38 sobre 5. Buscar, una vez que tenga ese, buscar cómo atrapar ese número entre dos enteros consecutivos. Si nos ponemos a pensar un poco, yo podría atraparlo por este lado con un menos 8 y por este lado con un menos 7. Miren aquí eh, la desigualdad. ¿Por qué con menos 8? ¿No? Porque si yo hago esta desigualdad, pues recuerden, es equivalente a escribir menos 8 por 5. Uy, ¿qué pasó? Un segundo. No. Vale. Menos 8 por 5 menor que menos 38 menor que menos 7 por 5. ¿Listo? Entonces menos 8 por 5 daría menos 40. Menos 40 es menor que menos 38 y es menor que menos 35. De esta manera yo puedo construir estos enteros que atrapan a este factor de acá. ¿Listo? Entonces, siguiendo la misma idea, yo puedo decir el que está a la izquierda lo voy a llamar ¿qué? Lo voy a llamar el cociente. ¿Listo? Una vez se haya atrapado entonces el cociente de dividir menos 38 entre el número entero positivo 5 sería el menos 8. ¿Listo? Pero cuando nosotros pensemos en ese numerito en la recta real, pues nosotros lo que tenemos acá es múltiplos de 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá vamos en menos 35, 2, 4, 5, menos 40. ¿Listo? Listo. Solo estoy pintando el pedacito de la línea recta donde están estos múltiplos de menos 5. Ok, entonces aquí tengan cuidado, por aquí hay más cosas, ¿no? Pero pues quiero pintar este pedacito porque nos interesa pintar el menos 38. Entonces, una vez nosotros estamos, si escogemos este como cociente, quiere decir que nosotros de alguna manera estamos apilando 8 veces, y este signo de acá nos va a decir en la dirección izquierda el número menos, el número 5. ¿Listo? Entonces estamos apilando 8 veces, de nuevo el 5, y el menos simplemente nos dice que los apilemos hacia la izquierda. Si aparecieron más acá, nos diría apílelos hacia la derecha. Ese es el rol del cociente, ¿listo? Pero lo interesante de esta elección, y ahora sí se va a ver interesante acá, es porque una vez yo tengo esta elección, ¿cuánto me falta para llegar al 38? Lo que me falta para llegar al 38 es cuánto yo debo saltar desde menos 40 para poder completar el 38. Este es el residuo que me hace falta considerar, ¿cierto? En este caso, este residuo sería 2. ¿Listo? Entonces, el residuo
de dividir menos 38 entre 5 sería el 2. ¿Listo? ¿Cómo obtengo el residuo? Pues de la misma manera que lo tenía antes, ¿cierto? Una vez yo tengo el residuo, entonces, y el cociente, yo puedo escribir el número menos 38 como, como un conjunto, como un múltiplo de 5, apilando, en este caso, menos 8 veces el 5, ¿listo? Y considerando estos dos adicionales. Nótese que por la forma en la que nosotros escogimos el residuo, perdón, el cociente, como el número que está a la izquierda, el residuo siempre va a ser, o en este caso también va a ser un número positivo que está entre 0 y n. Esto de acá sería nuestro cociente y esto de acá sería nuestro residuo. ¿Listo? Entonces, una nota acá interesante es que bueno, algunas noticias sobre esto que acabamos de hacer, ¿no? Seguimos esencialmente el mismo procedimiento. Armamos esto, lo rodeamos, construimos ese fraccionario, lo rodeamos por enteros consecutivos, escogimos el entero que está a la izquierda y gracias a que escogimos el entero que está a la izquierda, siempre vamos a, si existe un residuo, siempre vamos a poder considerar residuos que son positivos. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta vez el cociente es negativo, ¿cierto? Que es el menos 8. ¿Qué significa para nosotros en este contexto negativo? Pues simplemente significa que hacemos 8 saltos a la izquierda antes que a la derecha. Es decir, saltamos o apilamos el n a la izquierda. ¿Listo? Pero así saltemos hacia la izquierda, por el hecho de que hayamos escogido el entero que está a la izquierda de esa desigualdad, nosotros siempre vamos a tener que el residuo es positivo. Pero el residuo es positivo. ¿Listo? ¿Por qué escogemos de esta manera el cociente? Para que siempre nos dé un residuo positivo. Lo escogemos así porque esta escogencia va a simplificar el algoritmo de Euclides, que es el que vamos a cubrir a continuación. Entonces nos ayuda a estandarizar. ¿Listo? Entonces, digamos que hay que tener cuidado porque estamos haciendo una definición bien particular de residuo y la estamos haciendo desde ese truco de encerrar ese cociente de el a sobre n por enteros consecutivos. ¿Listo? Pero aquí hay algo que es interesante y es que esto que hicimos acá nos permite explicar ahora cualquier número en términos de cualquier unidad, entendiendo unidad como ese. Y eso lo podemos resumir en algo llamado el teorema de la división. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el teorema de la división? Solamente dice, suponga que a es un entero, no importa si es positivo o negativo, y n es un entero, y vamos a pedir en este caso que sea positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, existen enteros Q y R tales que el A se va a poder escribir como QS n y si por alguna razón no puedo reconstruir completamente A con QSN, pues tengo que considerar el R estando entre 0 y estrictamente menor que n. ¿Listo? Entonces, este es un teorema con el cual nosotros convivimos, hemos convivido por muchos años en nuestro entrenamiento en matemáticas, pero básicamente lo que nos está diciendo es que yo siempre voy a poder considerar un entero y considerar una unidad n, y siempre voy a poder escribir ese entero en términos de esa unidad
¿Cómo? Apilando varias veces esa unidad y si es necesario, cuando digo si es necesario es si el residuo o si lo que resta es diferente de cero, entonces agregándole eh, el residuo, ¿listo? O el resto, ¿ok? Entonces, sí, es bastante sencillo el teorema. De hecho, lo podemos enunciar casi sin prueba porque digamos, lo tenemos ahí y lo que hicimos atrás fue como motivar el por qué se podía hacer eso. Efectivamente, se puede siempre llegar cerca a un número. Es lo que estamos haciendo cuando construimos la desigualdad y considerar el resto para completar ese número. Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces ya sabemos que en esta notación el Q recibe el nombre de cociente y el R va a recibir el nombre de residuo. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos A igual a 29 y N igual a 7, entonces yo construyo esta fracción 29 séptimos y busco dos enteros que encierren esa fracción. 29 sobre 7 es como 4 algo, ¿cierto? Entonces dos enteros que lo encierren serían como 4 y el siguiente entero sería 5. Este señor de acá sería el cociente. Entonces el cociente es 4. Quiere decir que si apilo 4 veces el 7, llego cerca al 29, pero como no estoy exactamente en el 29, necesito agregarle algo más. Necesito agregarle un residuo, un pedacito más. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese pedacito, ¿cómo lo puedo obtener? Yo sé que para el teorema de la división yo tengo que A es igual a Q por N. ¿Listo? La pregunta es, ¿qué me hace falta? Pues simplemente de aquí yo puedo decir que lo que me hace falta sería igual a A menos Q por N. ¿Listo? Entonces en este caso particular, el residuo sería igual a A, que es 29, menos Q, que sería nuestro cociente, que es 4, por N, que es 7, es decir, 29 menos 28. Es decir, que el cociente, en este caso, sería, el residuo, perdón, en este caso sería igual a 1. ¿Listo? Y lo mismo puedo hacer de nuevo, el mismo truquito me sirve para poder calcular el residuo en el caso de que el A sea negativo. Entonces, si el A es negativo, mantengamos el N igual, por ejemplo. La idea es encontrar dos enteros consecutivos que nos permitan encerrar esta fracción de acá. Entonces esta fracción de acá era 4 algo, con este menos es menos 4 algo. El anterior a ese sería menos 5 y el siguiente entero a ese sería menos 4. En este caso el cociente sería igual a 5. ¿Listo? Y con ese cociente, este sería el cociente, y con esta formulita de acá, R igual a menos Q por N, yo siempre voy a poder encontrar el residuo. Entonces en este caso, ese residuo sería igual a ¿qué? ¿Cuánto valía A? Menos 29 menos el cociente era menos 5 por el N, que es 7. Entonces esto daría menos 29 más 35 igual a 6. Nótese que en este caso nuestro residuo es menor que N. Y de nuevo eso lo ganamos es por cómo construimos el el cálculo del cociente. Escribámoslo. El R en este caso sería estrictamente menor que R, que N, y sería mayor que 0. De nuevo, si el R es igual a 0, entonces nosotros decimos que A es divisible por N. ¿Listo? Entonces, ok. Listo. Entonces, es simplemente para que practiquemos un poco. Vamos a dejar algunas actividades que después van a tener que subir. Entonces, por ejemplo,
para cada uno de los siguientes números, para cada uno de los siguientes A's y N's, encuentre el cociente y el resto, el cociente y el resto de dividir A sobre N y escriba la ecuación A igual a Q por N más R. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para A igual a 59 y N igual a 7, para A igual a 84 y N igual a 2, ¿sí? Para A igual a 100 y N igual a 9, para A igual a menos 96 y N igual a 12, y para A igual a menos 4 y N igual a 5. ¿Listo? Entonces recuerden que la idea es que sigan el procedimiento de atrás, que calculen los enteros consecutivos que encierran A sobre N, eso les da, si cogen el de la izquierda les da el cociente, y a partir de ese cociente pueden calcular el R. Y tengan cuidado con este de acá, que lo pone a pensar aún un poquito, pero pues tampoco es nada tan raro. ¿Listo? Entonces, ok, entonces por ahora dejemos esta sección por acá autocontenida y seguimos después con el algoritmo de Euclides. Muchas gracias.